Hola, hola, ¿qué tal, gente hermosa? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para chismear, analizar y debatir sobre todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Hoy nos vamos de lleno a un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque está cargadito de drama, romance y mucha intriga. Prepárense porque vamos a desmenuzar, como diría mi abuela, con lupa, todo lo que está pasando con Ande y Kerem. Sí, esos dos, los que nos han robado el corazón en la pantalla y fuera de ella. Ya saben, esa pareja que ha hecho que suspiremos, gritemos de emoción y nos preguntemos una y otra vez, ¿qué va a pasar ahora? Como siempre, antes de empezar con el salseo, me gustaría recordarles que su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Así que si todavía no lo han hecho, les invito a darle al botón de suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, regalarme un buen like si les gusta este tema tanto como a mí. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por estar aquí una vez más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Ande y Kerem. La verdad es que la historia de Ande Ercel y Kerem Bürsin es digna de una telenovela, y eso que la vida real ya les está dando para rato. Si bien muchos los conocieron y se enamoraron de su química en la famosa serie Senkalkam, que para los que no la conocen, aquí la llamamos Love is in the Air, su historia va mucho más allá de la ficción. Para ponerlos en contexto, la serie, que fue un verdadero fenómeno, no solo nos regaló momentos inolvidables entre Eda y Serkan, sino que también despertó una fuerte conexión entre los actores que los interpretaban. Y claro, como en toda buena historia, los rumores de un romance fuera de cámaras no tardaron en aparecer. Al principio ambos fueron muy discretos, pero las miradas, las sonrisas cómplices y esos gestos que delatan hasta al más reservado, hicieron que la prensa y los fans empezaran a sospechar. Y vaya que tenían razón. Lo que comenzó como una amistad, poco a poco se transformó en algo más. Y fue en un viaje a las Maldivas, allá por el 2021, que confirmaron lo que todos ya sabíamos o, mejor dicho, lo que todos esperábamos: Ande y Kerem eran novios. La noticia corrió como pólvora y las redes sociales explotaron. Se convirtieron en la pareja del momento, con miles de fans alrededor del mundo celebrando su amor. Sus apariciones públicas juntos, sus fotos en redes sociales y las constantes declaraciones de amor que se dedicaban, hicieron que esta relación fuera aún más especial. Nos hicieron creer en los cuentos de hadas y en que el amor verdadero sí puede existir, al menos para ellos. Pero como en toda historia, no todo es color de rosa. Después de casi 2 años de romance y para sorpresa de muchos, la relación llegó a su fin. La noticia de su ruptura dejó a todos con el corazón roto, incluidos, seguramente, a ellos mismos. Los motivos nunca fueron del todo claros, se especuló con agendas apretadas, diferencias irreconciliables, y hasta la presión mediática como posibles causas. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que la pareja que nos había hecho soñar, ya no estaba junta. Los fans, desconsolados, se dividieron entre los que esperaban una reconciliación y los que simplemente lamentaban que una historia de amor tan bonita hubiera llegado a su fin. Y aquí es donde empieza la parte más interesante de esta historia, y el motivo principal de este vídeo. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem continuaron con sus vidas profesionales. Ella se dedicó a nuevos proyectos, incluyendo algunas campañas de modelaje, y también se le vio en producciones de renombre. Él también siguió su camino con nuevos desafíos y proyectos que lo han mantenido ocupado. Pero a pesar de la distancia, los fans nunca dejaron de esperar un reencuentro. Y aunque durante mucho tiempo todo parecía indicar que no iba a suceder, las últimas semanas han estado llenas de sorpresas y especulaciones. ¿Qué ha pasado? Pues bien, la prensa turca, siempre atenta a los movimientos de estos dos astros, ha notado que en los últimos meses ha habido ciertas interacciones que han levantado sospechas. Se han visto likes en algunas publicaciones, comentarios sutiles, incluso se ha rumoreado de encuentros casuales. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado nada de manera oficial, los fans están que no caben de la emoción, preguntándose, ¿será que la llama del amor se está reavivando? La frase que encabeza este vídeo, la prensa les desea suerte, no es una frase sacada de la manga. Hace poco varios medios turcos han publicado notas que, aunque cautelosas, parecen indicar que existe una posibilidad de que Ande y Kerem se estén dando una nueva oportunidad. Algunos hablan de citas discretas, otros de conversaciones profundas, incluso se ha llegado a mencionar que ambos estarían intentando llevar
La relación con más calma y discreción, evitando la presión mediática que pudo haber afectado su relación anterior. Por supuesto, esta información hay que tomarla con pinzas, ya que la prensa puede ser muy amarillista y a veces, crear historias donde no las hay. Sin embargo, la cantidad de rumores y las pequeñas señales que hemos estado viendo, hacen que al menos, haya una pequeña esperanza de que estos dos vuelvan a estar juntos. Y aunque no seamos nosotros quienes vamos a decidir su futuro, sí podemos decir que al menos, nos encantaría verlos felices, ya sea juntos o separados. Más allá de los rumores y las especulaciones, es importante analizar el impacto que Andy y Kerem han tenido como pareja, tanto en la ficción como en la vida real. Su química en Senkalkam fue innegable, y no es casualidad que la serie haya tenido tanto éxito a nivel mundial. Su conexión en pantalla era palpable y eso, sin duda, influyó en que muchos creyeran que su amor era real, algo que como ya sabemos se confirmó. Su relación se convirtió en un ejemplo de amor para muchos, un cuento de hadas que parecía salido de la ficción, con un príncipe y una princesa que vivían su romance a ojos del mundo. Pero, ¿qué es lo que realmente hizo que esta pareja fuera tan especial? Más allá de su belleza física y su talento en la actuación, creo que fue la autenticidad que proyectaban. Su amor parecía genuino, sus sonrisas y miradas sinceras, y eso conectó con el público de una manera muy profunda. Nos permitieron soñar, creer en el amor verdadero y aunque su historia terminó, dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Y creo que esa es la razón por la cual muchos fans siguen esperando su reconciliación, porque su historia, de alguna manera, se convirtió en parte de la suya propia. Ahora bien, dejando un poco de lado el romanticismo, es importante ser realistas. Tanto Andy como Kerem son dos personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Si deciden volver a estar juntos, será porque realmente quieren y si deciden no hacerlo, también habrá que respetarlo. Los fans, aunque tengamos derecho a opinar y a tener nuestras propias preferencias, debemos recordar que ellos son quienes llevan las riendas de sus vidas y que al final, lo más importante es que sean felices con o sin el otro. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué va a pasar ahora? Pues bien, es imposible predecir el futuro. Pero, lo que sí podemos hacer es analizar los posibles escenarios. Uno de ellos, es que Andy y Kerem se estén dando una segunda oportunidad y que, con el tiempo, decidan hacer pública su reconciliación. Este sería el escenario ideal para muchos fans, un final feliz de una historia que para ellos, nunca debió terminar. Otro escenario posible es que a pesar de las especulaciones, no haya ninguna reconciliación y que ambos decidan seguir sus caminos por separado. En este caso, que nos quedaría sería recordar los buenos momentos que compartieron y seguir apoyándolos en sus carreras profesionales. Y también existe la posibilidad de que estén simplemente disfrutando de una amistad o de una cercanía especial, sin la necesidad de ser una pareja. Después de todo, las relaciones, al igual que la vida, son muy complejas y a veces, las etiquetas no son lo más importante. Lo que importa es que ambos estén bien, que se sientan cómodos con la situación y que, en definitiva, puedan ser felices. Y aunque quizás esta opción no sea tan emocionante como la de una reconciliación, también es válida y debe ser respetada. Lo que sí es cierto es que independientemente de lo que decidan, Andy y Kerem seguirán siendo dos figuras públicas muy importantes y que su historia seguirá dando de qué hablar. La prensa seguirá sus pasos, los fans estarán pendientes de cada movimiento y las especulaciones no cesarán hasta que ellos decidan aclarar la situación. Pero mientras tanto lo que podemos hacer es disfrutar de esta historia, vivirla con emoción y sobre todo, respetar las decisiones que ambos tomen. Y es que al final, más allá de los romances y las rupturas, lo que importa es el respeto, la admiración y el cariño que les tenemos a ambos. Son dos artistas talentosos, trabajadores y comprometidos, que han sabido ganarse el cariño del público con su profesionalidad y su carisma. Y aunque nos encante verlos juntos, también debemos reconocer que su individualidad es igualmente importante. Así que, queridos amigos, no hay una respuesta definitiva a la pregunta de qué va a pasar con Andy y Kerem. La verdad es que solo ellos lo saben. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de esta historia, especulando, comentando y sobre todo, apoyando a estos dos grandes artistas. Y como siempre les invito a que compartan sus opiniones en los comentarios, porque me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Ustedes creen que habrá reconciliación? ¿O piensan que cada uno seguirá por su camino? Los leo con mucha atención. Iao.
Llegamos a la parte final de este vídeo, donde vamos a recapitular lo que hemos hablado y a darles un mensaje final. Hemos recorrido la historia de Hande y Kerem, desde su romance en la ficción, hasta su relación en la vida real, pasando por su dolorosa ruptura y las recientes especulaciones sobre una posible reconciliación. Hemos analizado el impacto que han tenido como pareja, tanto en la serie como fuera de ella, y hemos reflexionado sobre la importancia del respeto y la individualidad en cualquier relación. Hemos visto cómo la prensa ha especulado sobre la posibilidad de una segunda oportunidad para Hande y Kerem, y cómo los fans, desde todas partes del mundo, anhelan verlos juntos de nuevo. Pero al final, hemos reconocido que la decisión final la tienen ellos y que lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Así que, queridos amigos, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo para ustedes. Quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para mí y que me encanta leerlos, así que no duden en dejar su opinión sobre este tema. Y si les gustó este vídeo, les pido que me regalen un buen like, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que podamos seguir hablando de todos los temas que nos apasionan. Recuerden que detrás de esta cámara, hay una persona que se esfuerza por crear contenido de calidad y que valora muchísimo el tiempo que ustedes le dedican. Así que, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Y para finalizar, quiero dejarles una reflexión. La vida, al igual que las historias de amor, es impredecible y llena de sorpresas. A veces las cosas no salen como esperamos, pero lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante. Y aunque nos encante ver a nuestras parejas favoritas juntas, también debemos recordar que su felicidad individual es lo más importante. Así que mientras esperamos a ver qué pasa con Hande y Kerem, sigamos disfrutando de sus carreras, de su talento y de la magia que ambos transmiten. Y no dejen de soñar. Hasta la próxima, gente hermosa. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Y no se olviden dar like, compartir y suscribirse al canal. Los quiero.